En la Biblia encontramos diferentes historias que nos ayudan a cómo manejar nuestra vida en el diario vivir. Y dentro de esas historias encontramos las más conocidas, la historia de Abraham y su hijo Isaac, la historia de Moisés, cuando lo encontró la hija del faraón en Egipto, y luego pues su vida, de cómo fue el caudillo de Israel. Josué, su sucesor también, el cual pues pasó el Jordán y derribó las murallas de Jericó. Y esas historias pues las vemos y las contamos desde niños a nuestros hijos, ¿verdad? Historias como la del profeta Jonás con la ballena, ¿verdad? Que es la más que se oye dentro de las historias infantiles, por decirlo, ¿verdad? Que se le a los niños. También hay coritos que hablan acerca de este tipo de historia de Jonás. Tenemos también historias como la de en el Nuevo Testamento de los apóstoles, historias de Juan, de Pedro, el apóstol, ¿verdad? Que caminó sobre las aguas, y la historia pues de uno de los que más está, digo yo, trending dentro de las iglesias, la historia del apóstol Shaul, Pablo. Siempre ves que que yo menciono la palabra Shaul, no Pablo como tal, ¿verdad? Simplemente le menciono el nombre de Shaul. ¿Por qué? Porque ese es el nombre de esta persona que fue primero un perseguidor de los cristianos y luego fue apóstol de los gentiles. Pablo era su apodo. Mi nombre es Saúl, en español. Mi apodo, según pues me conoce mi familia, es Saulito o Sauli, ¿verdad? En el caso de la escritura, pues al apóstol Shaul se le conocía como el apodo de Pablo. Así que tenemos este tipo de historia, pero la Biblia recoge más historias aún interesantes y de la cual también podemos utilizar para nuestro diario vivir, para cómo conducirnos de acuerdo a la escritura. Y en esta mañana pues quiero compartir con ustedes acerca de la historia de un rey. Porque también se me pasó mencionarle. También está la historia del rey David, ese rey que tenía el corazón conforme a Dios, el pastor de las ovejas que venció a Goliat. Salomón, el rey que con su sabiduría, ¿verdad? Nadie pudo tener una sabiduría, ni la Biblia dice que ni aún en el presente hay hombre o ha habido hombre que tuviese la sabiduría de Salomón como tal. Aunque este rey, hijo de David, lamentablemente tengo que decir que también provocó y desvió al pueblo de Israel a la idolatría. Una situación que es abominable a los ojos de Dios como tal. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Por lo que aún con toda su sabiduría se desvió de la palabra dada a su padre David, la palabra de Jehová, y condujo al pueblo de Israel a una total idolatría. Pero en esta ocasión voy a hablar acerca de un rey que dentro de las crónicas y dentro del libro de los reyes se menciona que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y es el rey Ezequías. Dice en las crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Él era el rey de Judá. ¿Y por qué de Judá? Pues porque Israel se había dividido en dos partes. El reino del norte, que comprendía de 10 pueblos de las tribus de Israel, o 9, y Judá, que comprendían de dos tribus de Israel, Judá y Benjamín.
era en el sur. Y ahí estaba Jerusalén. Y tenemos a este rey llamado Ezequías, que dice en el verso 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Si ven que acabo de mencionar David, su padre, pero él no era el hijo de David. Y es por el hecho de que en la escritura, en el Antiguo Testamento, a diferencia de lo que podemos leer en el Nuevo Testamento, la palabra abuelo pues no existe dentro del contexto o el vocablo hebreo antiguo. Sí lo podemos ver en el griego, cuando el apóstol Pablo habla acerca de Timoteo, habla acerca de su madre Eunice y su abuela Loida, ¿ve? Refiriéndose a la mamá de su mamá. Pero en el caso del Antiguo Testamento no. Y aquí tenemos que David, su padre, entiéndase que pudo haber sido el abuelo o el bisabuelo o el tatarabuelo, no voy a entrar en esa genealogía, pero él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, a diferencia de reyes anteriores. ¿Y qué hizo Ezequías? Pues mira, Ezequías restablece el culto del templo y menciona en el capítulo 29 todas las cosas que hizo Ezequías con respecto al culto en el templo. Ezequías también celebró la Pascua. ¿Y qué de importante es la Pascua? Pues mira, la Pascua no es lo que la iglesia o mucha iglesia hoy día hace o quiere celebrar conforme a la cultura pagana, conforme a lo que el mundo ha establecido, poniendo huevitos y conejitos por todos lados en sus casas, como si eso fuera algo infantil o gracioso. La Pascua no tiene que ver nada, absolutamente nada, ni con conejitos, ni conejas, ni con huevitos. La Pascua fue el evento que ocurrió en la salida del pueblo de Israel de Egipto, en el cual el Señor, de una manera como sombra a lo que iba a ser establecido luego, más adelante, miles de años después, con su Hijo Jesucristo, su unigénito Hijo, la Pascua. El Señor mandó a Moisés a que sacrificaran, escogieran un cordero sin mancha. Y sin mancha quiere decir que tenía que ser totalmente blanco, sin alusión racista, sin ninguna manchita, ni lunar, ni nada, completamente blanco. Tenían que sacrificarlo a una manera bien adecuada, con mucho cuidado, extraer su sangre, y esa sangre iba a ser rociada sobre los postes y los dinteles de las puertas de cada casa, para que cuando pasase Jehová y fuera a aniquilar a todos los primogénitos que no tuviesen en sus casas esa sangre de ese cordero sin mancha en los postes y los dinteles de la puerta. Una vez pasaba, la muerte iba a ir a ese hogar. Pero el cordero, que es tipo de Jesucristo en aquel entonces con Moisés, es lo que evitó la muerte a ese hogar. Y aquí tenemos la Pascua, donde tuvieron que hacer panes sin levadura porque no había tiempo para poder cocer y hacer un pan de acuerdo a como ellos tenían en su dieta. ¿Ve? Y esa es la Pascua, es la que señala el sacrificio de Jesucristo como cordero pascual, cordero inmolado, para que por medio de su sangre haya remisión de pecado. Pero la iglesia, en el día de hoy, que quiere vivir
una vida cristiana secularmente, celebra la Pascua con huevitos y conejitos, lo cual eso es una total abominación a Dios, porque eso viene de una cultura pagana donde, no voy a hacer la historia completa, pero uno de los hijos de Istar desciende un huevo a la tierra. Y eso es la historia de la Pascua con los conejitos y los huevitos. De verdad que a veces yo pienso que la iglesia anda en una total ignorancia y en ocasiones es por desconocer, porque he dicho que hay tres tipos de ignorantes: el que ignora porque desconoce, pero también está el que ignora porque no quiere saber o porque no le importa saber. Y a veces pienso que la iglesia tiende a querer seguir haciendo las cosas culturalmente, secularmente y no conforme a la Escritura, ignorando, no porque desconocen, sino porque no les importa, porque no quieren saber. Y hay que tener mucho cuidado con respecto a ese tipo de conducta, de comportamiento dentro de la iglesia. Y tengo que decirles algo a la iglesia, porque esto es a la iglesia. La Escritura dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de desobedecer la palabra, de desobedecer a la voz de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no es fe en la fe, no es fe en las personas, no es fe en las cosas, no es fe en que las cosas me van a salir bien, no. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Escritura dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es la única manera en que la iglesia puede saber que tiene los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, porque es a través de la palabra, la Escritura. Y aquí esto está, no para contar historias y llevarlas como algo bonito, sino para poder aplicarlas en el día. Y lamentablemente la iglesia ha tenido la actitud o el comportamiento o la postura de desacreditar o de anular lo que es el Antiguo Testamento y simplemente basarse en el Nuevo Testamento, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el detalle es que eso es una total conducta errónea por parte de la persona que piensa así. La ley de Dios no ha caducado. La ley de Dios no se eliminó. Jesucristo nunca dijo que Él abolió y con Él terminó toda la ley. No. De hecho, Jesús mismo dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la palabra dice en el Salmo 19, verso 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Podemos buscarlo antes de comenzar de lleno con esta palabra que quiero hablar acerca de Ezequías. Salmo 19, verso 7, dice la Escritura: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, no se corrompe, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Mira cómo habla acerca de la ley de Jehová. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal.
Tenemos a este hombre joven, 25 años, Ezequías, que hace lo recto delante de Jehová. Otra de las cosas que él hizo fue que reorganizó el servicio del sacerdocio y de los levitas. Y para los que no conocen, con respecto a los levitas eran los adoradores, porque no se trata de coger y tomar a cualquier persona y ponerla frente a, o pararla ante una tarima, porque ya no se le llama altar, porque ya no sacrifican sacrificios de labios de alabanza, porque lo toman como que es algo de que el sacrificio de matar animales, como un altar, pero la Biblia dice que sacrifiques frutos de labios de alabanzas a Dios. Pero trepan a la tarima, ponen en los altares, en los podios, porque tampoco le quieren llamar púlpito, porque lo hacen ver como algo muy religioso y lo quieren hacer ver como si esto fuera un show de teatro. Ponen a cualquier persona a cantar y a tocar sin ni siquiera hacer un escrutinio de la persona, de cómo se conduce ante Dios, ante su palabra. Sin embargo, este rey llamado Ezequías reorganiza el servicio del sacerdocio y también el servicio de los levitas. ¿Para qué? Para que esa adoración venga con olor fragante ante la presencia de Dios. Y este hombre, porque todavía no he dicho el título de esta pequeña charla, este hombre o en este hombre joven llamado Ezequías, de su interior ocurre algo que lo mencioné ahorita: fe. Y el título de esta charla es Fe bajo presión. Porque es fácil decir que tengo fe cuando yo tengo todo, cuando no me falta nada, cuando, como dicen aquí en Puerto Rico, que lo que le hace falta es asna para rascarse. Una forma despectiva de decir eso, pero es fácil decir que tiene fe cuando pasa eso. Pero cuando viene la circunstancia, cuando vienen los momentos difíciles, cuando viene esa presión que a veces pone y turba a uno, ahí entonces es que realmente podemos decir como iglesia que nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque está puesta en la palabra de Dios, en escuchar la voz de Dios. Y este rey Ezequías, su fe fue puesta a prueba bajo presión. No porque Dios quiso meterle presión, sino que en medio de la circunstancia, que Dios permite la circunstancia, es para que tú y yo veamos que nosotros debemos tener total dependencia de Dios, de su palabra, total confianza en Dios. Y en medio de eso surge un personaje llamado Sennacherib. Sennacherib era el rey del imperio más grande que existía en ese momento, el imperio asirio. No sirio, sino asirio. Y este rey Sennacherib, el cual era un rey, malo es una palabra suavecita, diabólico, sanguinario, sangriento, déspota. Era un rey con una total soberbia. Y he dicho en muchos videos que el que entra en el terreno de la soberbia
por su orgullo, porque el orgullo es un resbalón a la soberbia, y el que cae en la soberbia cae en el terreno de Satanás, del cual es rey sobre todos los soberbios, según Job capítulo 41, verso 34, si más no me recuerdo. El que cae en ese terreno cae en el terreno de Satanás. Y este hombre llamado Senaquerib, rey de Asiria, del imperio asirio, era un hombre de esa manera. Y comenzó a destrozar, a destruir, a derrotar a cuanto imperio había, a cuanta ciudad se encontraba de frente. Y mientras este hombre iba en campaña de guerra hacia un territorio, manda a dos de sus secuaces, dos de sus siervos, entre ellos uno llamado Rabsaces, que le dice, ve y dale mensaje a Ezequías acerca de su ciudad, Jerusalén, porque él estaba establecido en la pequeña ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén era una pequeña ciudad amurallada. No es lo que hoy vemos, una ciudad enorme, grande, como una ciudad cosmopolita, donde tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Era una ciudad pequeñita con unas murallas a su alrededor, en comparación con la ciudad capital de Asiria, que era Nínive, esa ciudad enorme, grande, con sus personajes, sus habitantes, los cuales eran sanguinarios, como se menciona en el libro en el libro del profeta Nahum, que eran sanguinarios, y el cual tuvieron la oportunidad con el profeta Jonás y se arrepintieron de la palabra que Dios habló por medio del profeta, desde el rey hasta el más pequeño, pero que volvieron otra vez a sus andadas y terminaron siendo destruidos. Esa era la ciudad de este rey asirio llamado Senaquerib. Y le dice al rey, ve y dile, le dice a su siervo, ve y dile a este rey que yo voy a destrozarlos. Yo voy a acabar con ellos. Pero lo dice de una manera bien despectiva, jocosa, sarcástica. ¿Por qué? Porque el rey Ezequías, hablando cuando se enteró de lo que estaba pasando, de que este imperio iba destruyendo a cada ciudad a su paso, le dice al pueblo de Judá, al pueblo judío, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Esto me acuerda a la historia que se comenta antes de esta que estamos hablando, la historia de Eliseo, cuando el siervo de Eliseo ve que el ejército que iba contra ellos, que iba de los sirios, en este caso ahora es de Siria, iban contra ellos y tuvo temor. Y entonces este criado del profeta Eliseo le dice a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Eliseo le dice las mismas palabras que Ezequías le dijo al pueblo. O más bien Ezequías le dijo las mismas palabras que el profeta Eliseo le dijo a su criado. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y esa es la historia que me acuerda con respecto a Ezequías cuando le dio esa palabra de ánimo al pueblo, porque más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestra batalla, porque más hay con nosotros que con él, porque con él está el brazo de carne. En otras palabras, Sennacherib tenía todo, tenía un ejército enorme, muchos caballos, mucho armamento, muchos soldados, mucho poderío, pero ¿sabe lo que no tenía? El permiso de Dios para entrar a Jerusalén. Porque a Jerusalén, a Israel, a Judá o al pueblo de Israel entero, no entraba rey a menos que Dios se lo permitiera. Por eso fue que entró Nabucodonosor, porque Dios se lo permitió y se lo mostró a sí mismo al profeta Jeremías, el cual le dijo que iban a estar 70 años en cautiverio. Y Sennacherib tenía todo excepto el permiso de Dios. Punto. No había más nada. Pero este hombre mandó a decir las palabras y empezó a blasfemar Rabsaces. ¿Por qué? Porque cuando fue a los a los siervos de Ezequías para hablar con ellos y darle el mensaje que el rey Sennacherib le había dicho, los siervos de Ezequías le dijeron, oye, habla a nosotros en nuestra lengua, en arameo. El pueblo no tiene por qué enterarse. Nosotros le vamos a llevar el mensaje al rey. Pero la arrogancia era de tal manera. Así brega Satanás con toda la iglesia. Así brega Satanás contigo, hermano y hermana. Empieza a crear miedo, temor, duda, porque con su arrogancia, con su soberbia, va a procurar minar tu mente, cargarla y desviarte de la palabra de Dios. Y estos hombres de Sennacherib, específicamente Rabsaces, le dice, no, yo voy a hablarle a todo el pueblo en el idioma hebreo. Eran bilingües, hablaban su idioma caldeo, pero también hablaban el idioma hebreo, para que todos se enterasen. Así que comenzaron ellos a blasfemar el nombre de Dios y empiezan a decir, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar de su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, que no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo, ni le creáis. Estoy vociferándolo. No es que se lo dijo así en forma suave, sino a toda voz. Que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová y contra su siervo Ezequías. Sembraron duda, sembraron miedo, sembraron temor, amedrentaron o intentaron amedrentar al pueblo de Judá, queriendo llevarles esas palabras, menospreciando y teniendo por basura al Dios de Israel. Mira, hay no está en la escritura, pero sí está dentro de la historia, que se llama Los Anales de Sennacherib.
Es una pieza en madera puesta en 6 por 6 lados, el cual tiene unos escritos, y dentro de esos escritos sí aparecen que este rey destronó, destruyó, derrotó a 46 naciones, 46 pueblos, ciudades. Lo que él no menciona en sus anales es que no pudo con Jerusalén. La quiso incluir dentro de eso, pero la Escritura lo desmiente, dejándole saber lo que próximamente estaré hablando con ustedes. Así que no era para menos el amedrentarlo. ¿Por qué? Porque por su orgullo, su soberbia, porque había destrozado a 46 pueblos. Y eso no era simplemente destrozarlo, destronarlo, derrotarlo y llevarlos cautivos. Es que eso implicaba de que, como era todo basado en los dioses, implicaba de que también había derrotado el dios del imperio asirio, había derrotado también a los dioses de cada pueblo. Pero no era para menos, porque los dioses son de palo, de madera, de bronce, de metal, de lo que sea, pero no tienen vida. Son solamente ídolos. Y aquí tenemos a este hombre amedrentando al pueblo de Dios. Hoy día Satanás amedrenta constantemente al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, sembrando duda, sembrando pensamientos negativos, sembrando en sus corazones el temor, amedrentando su vida para desviarla de la palabra de Dios de una manera sutil, para entonces que ellos pongan su mirada en las cosas seculares, en las costumbres, en la cultura, en todo excepto en la palabra de Dios. Si no, verán en este tiempo que está celebrándose lo que conoce religiosamente como la Cuaresma, el cual ahora, donde quiera que tú vas en cualquier casa, incluso en casas de cristianos, vas a ver adornos de conejitos y huevitos. Dizque celebrando la Pascua. Señor, reprende al diablo y esos pensamientos. Y que Dios torne los pensamientos a Él y dejen de estar cautivos en los pensamientos culturales, paganos y no conforme a la palabra de Dios. Y aquí Ezequías hizo lo que todo cristiano debe hacer, lo que todos nosotros debemos hacer. No acudir ni a agoreros, ni acudir a ayuda de otros, sino acudir al que todo lo puede, a Jehová, el Dios de los cielos y la tierra. Yahvé es su nombre. Yod-Heh-Vav-Heh. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y Ezequías, cuando escuchó, porque es que los siervos que tenían temor a Dios escucharon esas palabras y la carta que enviaron, rasgaron sus vestidos y fueron y se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron las noticias, la carta. Y Ezequías dice que cuando escuchó las palabras, leyó la carta, dice que rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró a la casa de Jehová. Él procuró ir al hombre de Dios, al profeta de Dios. O sea, entró a la casa de Dios, entró ante la presencia de Dios y también hizo dos cosas. Entró a la casa de Dios y procuró la palabra de Dios. En aquel entonces la palabra de Dios venía por medio de los profetas. Así que mandó a decirle a Isaías el profeta acerca de lo que estaba aconteciendo. Y entonces dice en Segunda de Crónicas capítulo 32 verso 20: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo.
Mira, cuando venga la dificultad, cuando venga el momento difícil, y lo que le estoy diciendo no se lo estoy diciendo como un cliché, porque este servidor que está aquí y su esposa, mi esposa, hemos pasado por un sinnúmero de situaciones las cuales pues hemos tenido que literalmente dejarnos caer en los brazos de Dios, confiando totalmente en su providencia. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él nos ha librado en todas las ocasiones. Mira lo que dice en el libro de Isaías capítulo 37. La oración que debe ser una oración que debemos utilizarla y tenerla presente y para poder aplicarla en nuestra vida, una manera de orar a Dios en medio de esta prueba. Bajo presión, la fe de Ezequías lo llevó a esta oración. Entonces Ezequías oró a Jehová. Isaías capítulo 37, verso 15. Porque dice que en el verso 14 dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. ¿Por qué? Porque en el arca de la alianza del pacto estaba el propiciatorio cubierto de oro con dos querubines que tocaban sus puntas. Cada punta tocaba la una con la otra. Y la presencia, la Shekinah de Jehová, cuando quería hablarle al pueblo, descendía de entre los querubines. Y ahí hablaba con Moisés, ahí hablaba con el sumo sacerdote para que expusiera la palabra. Y Ezequías, que había restaurado la adoración en el templo, el culto en el templo, dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego, los quemaron, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Todo esto estaba ocurriendo durante esa noche, durante ese día hasta la noche. Y le dice, ¿a quién, con respecto a Sennacherib, a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y has levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tu siervo has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes y a las laderas del Líbano cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres.
al bosque de sus feraces campos. Y por ahí sigue diciendo el profeta Isaías todo lo que le tenía que decir con respecto de Senaquerib. Y entonces le dice, segunda de Crónica, voy a leerlo en Crónica. Dice, voy a leerlo de Isaías 37. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. La fe bajo presión por parte del rey Ezequías, el cual hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y que escuchando esto, procuró lo primero que hizo, escuchar palabra de Dios por medio del profeta Isaías y meterse en la casa de Jehová, en la presencia de Jehová. Dice en los Salmos, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Y le dice, no entrará en esta ciudad al rey de Asiria, Senaquerib. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque cuando Dios habla, dicen los salmos, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y le dice, por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. El rey, ese pastor de ovejas, un hombre con muchas debilidades, pero con un corazón conforme a Dios, por amor de Dios mismo, dijo Jehová, y de mi siervo David, yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Oye, y una vez dicho el profeta Isaías la palabra de Jehová, salió el ángel de Jehová y mató a 100, oh, aleluya, aleluya. El ángel de Jehová salió y mató a 185,000 soldados. Dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, hay un dicho en Puerto Rico que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Aconteció que mientras adoraba, se fue a adorar a un palo o un ídolo de piedra llamado Nisroch. Sus hijos, Adramelech y Sarecer, le mataron a espada y se fueron, huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. ¿Qué nos dice esta historia de este rey joven, hombre joven, llamado Ezequías, de 25 años? Porque esto no se trata de edades, se trata de convicción, de tener una fe puesta en la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga esa palabra que esté
en tu corazón tú puedas decir, esfuérzate, anímate. Lo mismo que le dijo Jehová a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová estaré contigo en donde quiera que vayas. Y es lo mismo que Ezequías le dijo al pueblo, y es lo mismo que hoy se te dice a ti, iglesia. Esforzaos y animaos, no temáis, no tengáis miedo de ese rey de Asiria, no tengas miedo de lo que pueda hacerte cualquier persona, no importa el que quiera hacerte daño, no tengas temor ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él, porque vendrá con fuerza humana, vendrá con el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jehová. Espero que en el día de hoy tú puedas hacer como el pueblo de Judá hizo frente al rey Ezequías. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Sabes qué? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Dios no puede ser burlado, iglesia. Tenemos que vivir bajo la palabra, no bajo lo que yo entiendo de la palabra que es lo correcto. No, debemos permitirle al Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo mora en ti, permitirle que como Paracleto te ayude. ¿Cómo? Corrigiéndote. Dice que Él convence de pecado, de justicia y de juicio, pero que también consuela. Él es el que nos guía a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Y esto es en implicaciones eternas, pero también en implicaciones al presente. No puedo presentarme ante el Padre si no es por medio de Jesucristo. No puedo presentarme y decir que tengo a Jesucristo, mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, si mi fe no está puesta en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sin esa fe, sin la fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, rapidito lo voy a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Aleluya. Y ahí tenemos un montón de salmos, el cual nos ayuda en estos momentos difíciles, en momentos de presión, donde la fe puede claudicar y flaquear. Salmos como el Salmo 91 que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121. O el Salmo 91 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No puedes morar bajo la sombra del Omnipotente si no estás habitando bajo el abrigo, bajo el talit, bajo la cobertura del Altísimo. Dice la Escritura, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oye, si en esta mañana tu fe está claudicando, está bajo presión, ve al Salmo 139. Salmo 139, hablando acerca de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dice la Escritura, oh Jehová,
tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Oye, Dios, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Ah? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Ay, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si escuchaste hoy su voz, iglesia, no endurezcas tu corazón. Si estás pasando, si esa fe tuya está bajo presión, la única forma de poder tirarte de brazos al Señor es por medio de la palabra, confiando en su palabra, la cual es fiel y verdadera, la cual dice en su palabra: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amigo y amiga, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque ¿sabes qué? Tú sabes en el momento ahora que acabas de estar, que tienes presente porque abriste tus ojos, pero tú no sabes que cuando duermas y abras tus ojos abran a una eternidad sin el Señor. Y vivir una eternidad sin Dios es un total tormento. Está en la Escritura y no voy a entrar en detalles, puedes buscarlo. Pero lo que quiero es evitar es que caigas en el lago que arde con fuego y azufre, donde van todos los que no están escritos en el libro de la vida y del Cordero. La única forma en poder estar escrito en el libro de la vida es que ocurran dos cosas en tu vida. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Arrepentirte de qué? De haber vivido a espaldas de la palabra de Dios. Que haya una profunda convicción de pecado, de vivir en una total desobediencia a su palabra, para que con un corazón contrito y humillado, como dicen los salmos, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él conoce tu corazón, sabe que vienes humillado, no va a despreciarte, y su misericordia te alcanza, y su gracia, que es Jesucristo, te salva. Por eso es que te manda al arrepentimiento, porque Él estableció un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ese se llama Jesucristo. Y cuando eso ocurre en tu vida, el Espíritu Santo de Dios hace morada en ti. Va a producir en tu interior frutos de labio que confiese el nombre de Jesucristo como tu Señor. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10 más, que dice: cerca de ti está la palabra, amigo y amiga, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Paz que sobrepasan todo entendimiento y que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Shalom.